Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y curioso. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de las personas que vivieron antes de la gran catástrofe que cambió la historia de la humanidad? ¿Cómo eran el clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la espiritualidad de aquellos que habitaban la tierra antes de que Dios enviara el diluvio para limpiar el mundo del pecado? En este video, exploraremos algunos hechos y misterios sobre el mundo antediluviano, basados en la Biblia y otras fuentes históricas y científicas. Mantente atento hasta el final porque te sorprenderás con lo que descubrirás. Antes de comenzar, quiero pedirte que dejes un like, te suscribas al canal, actives la campana para no perderte ningún video y también compartas este video con tus amigos para que ellos también puedan aprender más sobre este fascinante tema. ¡Vamos allá! El primer hecho que necesitamos saber sobre el mundo antes del diluvio es que era muy diferente al nuestro en muchos aspectos. Uno de ellos es la expectativa de vida de las personas. ¿Sabías que las personas vivían mucho más antes del diluvio que después? Así es, la Biblia nos dice que los patriarcas que vivieron antes del diluvio tenían edades comprendidas entre cientos y casi 1000 años. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, el hijo de Adán, vivió 912 años. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió 969 años, lo que lo hizo el hombre más viejo de todos los tiempos. Y Noé, el protagonista del diluvio, vivió 950 años. Pero, ¿por qué las personas vivían tanto tiempo antes del diluvio? Hay varias teorías para explicarlo, pero una de las más aceptadas es que el ambiente de la Tierra era mucho más favorable para la vida humana debido a una capa de vapor de agua que rodeaba el planeta, protegiéndolo de la radiación solar y creando un clima templado y húmedo alrededor del mundo. Esta capa de vapor se rompió durante la inundación, provocando las lluvias torrenciales que inundaron la Tierra. Después de la inundación, el clima cambió drásticamente, volviéndose más frío y seco, y la radiación solar comenzó a afectar más la salud de las personas, reduciendo su expectativa de vida. Otro aspecto que diferenciaba el mundo antes del diluvio era la interacción entre lo divino y lo humano. La Biblia nos revela que, antes del diluvio, Dios se comunicaba directamente con algunas personas, como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Les daba instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones. También los juzgaba y castigaba cuando pecaban. Además, la Biblia nos dice que antes del diluvio hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, generando una raza de gigantes llamados Nefilim. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios y esas hijas de los hombres, y quiénes eran los Nefilim? Son preguntas que generan controversia y debate entre los estudiosos de la Biblia. Pero una de las interpretaciones más comunes es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para tener relaciones con mujeres humanas, que eran las hijas de los hombres. Esta unión impía produjo a los Nefilim, que eran seres híbridos con características humanas y angelicales, que se hicieron famosos por su fuerza, estatura y maldad. Estos seres habrían sido responsables de mucha violencia y corrupción en la tierra, provocando la ira de Dios y su juicio sobre la humanidad. Pero, ¿quién eran esos ángeles caídos y por qué se rebelaron contra Dios? Para entenderlo, necesitamos retroceder un poco más en el tiempo, antes de la creación de la tierra. La Biblia nos dice que, antes de la creación de la tierra, existía Dios y tenía majestad con su Hijo Jesús. Dios también creó a los ángeles, que eran seres espirituales que lo adoraban y le servían. Entre los ángeles había uno que se destacaba por su belleza, inteligencia y poder. Su nombre era Lucifer, que significa estrella de la mañana. Era el querubín ungido que cubría el trono de Dios con sus alas.
Era el líder de los ángeles y tenía acceso a la presencia de Dios, pero no estaba contento con su posición y quería ser igual a Dios. Estaba lleno de orgullo, envidia y ambición, y convenció a un tercio de los ángeles a unirse a él en la rebelión contra Dios. Él quería tomar el lugar de Dios y ser adorado por todas las criaturas, pero Dios, que es soberano y todopoderoso, no permitió que eso sucediera. Expulsó a Lucifer y a los ángeles rebeldes del cielo y los arrojó a la tierra. Lucifer pasó a llamarse Satanás, que significa adversario, y los ángeles rebeldes pasaron a llamarse demonios, que son espíritus malignos que actúan bajo el comando de Satanás. Este fue el inicio de la guerra espiritual, que es una confrontación entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando Dios creó la tierra y puso en ella al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza, Satanás vio esto como una oportunidad para vengarse de Dios y destruir su obra. Consideró la tierra su dominio y vio a Adán y Eva como invasores. Usó a la serpiente, uno de los animales más astutos que Dios había creado, para engañar a la mujer y hacerla dudar de la palabra de Dios. Le dijo que si comía del fruto prohibido, sería como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer, seducida por la mentira de Satanás, comió del fruto y también se lo dio al hombre que estaba con ella. Desobedecieron a Dios y pecaron, perdiendo la comunión con Él y su inocencia original. También perdieron la autoridad que tenían sobre la tierra y la entregaron a Satanás, que se convirtió en el príncipe de este mundo. Desde entonces, el pecado entró en la humanidad y trajo consigo muerte, dolor, sufrimiento, enfermedad, violencia, injusticia, opresión y rebelión contra Dios. La historia de la humanidad se convirtió en una historia de caída y redención, de conflicto y esperanza, de juicio y gracia. Uno de los primeros ejemplos de esta historia fue la de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Eran hermanos, pero tenían actitudes diferentes hacia Dios. Abel era pastor de ovejas y ofrecía a Dios los mejores animales de su rebaño como sacrificio. Caín era agricultor y ofrecía a Dios los frutos de la tierra, pero sin la misma disposición de corazón. Dios estaba complacido con Abel y su oferta, pero no con Caín y su oferta. Esto provocó la ira y los celos de Caín, que no aceptó la corrección de Dios y mató a su hermano Abel en el campo. Dios, que todo lo sabe y es justo, vio lo que Caín había hecho y le pidió cuentas. Dios preguntó a Caín dónde estaba Abel, su hermano. Caín respondió con arrogancia y falsedad: «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». Entonces Dios dijo a Caín: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y ahora maldito seas tú desde la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ella ya no te dará su fuerza, serás fugitivo y vagabundo en la tierra». Entonces Caín dijo a Dios: «Mi culpa es mayor de lo que puede ser perdonada. Hoy me has expulsado de la cara de la tierra y me esconderé de tu presencia. Seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y será que cualquiera que me encuentre me matará». Pero Dios le dijo: «No será así. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces». Y el Señor puso una marca en Caín, para que cualquiera que lo encontrara no le hiciera daño. Entonces Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín, a pesar de ser un asesino y un fugitivo, no quedó sin descendencia. Se casó con una mujer que probablemente era una de sus hermanas o sobrinas, pues Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas después de Caín y Abel. Caín tuvo un hijo llamado Enoc y edificó una ciudad a la que llamó por el nombre de su hijo. Esta fue la primera ciudad de la historia y muestra que Caín tenía habilidades constructivas y organizativas.
Los descendientes de Caín se multiplicaron y algunos de ellos se destacaron por sus logros. Jabal fue el padre de los que viven en tiendas y tienen ganado. Jubal fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín era un maestro en todos los trabajos de cobre y hierro. Y Naamá fue la única mujer mencionada en el linaje de Caín. Estos descendientes de Caín muestran que la humanidad se expandió y diversificó con roles transformados en profesiones y la civilización dando sus primeros pasos. Pero también muestran que la humanidad se alejó de Dios y se entregó a la idolatría, la violencia y la inmoralidad. La Biblia nos cuenta que Lamec, hijo de Tubal-Caín, fue el primer polígamo de la historia, teniendo 2 esposas, Ada y Zilá. También fue un asesino que mató a un hombre por hacerle daño y a un niño por pisarlo. Se jactaba de su crueldad, diciendo a sus mujeres: «Escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mis palabras, pues maté a un hombre por hacerme daño y a un niño por pisarme. Pues Caín será vengado 7 veces, pero Lamec 77 veces». Génesis, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, que significa sustituto. Le dieron ese nombre porque vino en sustitución de Abel, a quien Caín mató. Set fue el padre de Enos, que fue el padre de Cainán, que fue el padre de Malaleel, que fue el padre de Jared, que fue el padre de Enoc, que fue el padre de Matusalén, que fue el padre de Lamec, que fue padre de Noé. Esta es la línea de los hijos de Dios, quienes caminaron con Dios y lo adoraron, en oposición a la línea de los hijos de los hombres, que se rebelaron contra Dios y lo despreciaron. Entre los hijos de Dios, uno se destacó por su fe y obediencia: Enoc. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y que Dios lo llevó consigo sin que viera la muerte. Enoc era el tatarabuelo de Noé y vivió en una época en que la mayoría de las personas solo tenían registros de su nacimiento y sus hijos, pero Enoc tuvo un testimonio diferente, lo que lo hizo ser recordado por su comunión con Dios. La Biblia nos dice que Enoc profetizó sobre el juicio de Dios sobre los malvados y que agradó a Dios con su fe. Fue el primer hombre arrebatado por Dios y es un ejemplo de cómo debemos vivir en este mundo, buscando a Dios y haciendo su voluntad. Pero Enoc fue una excepción en medio de una generación perversa. La Biblia nos dice que antes del diluvio, el mundo estaba dominado por la codicia, maldad y traición, donde las familias eran campos de batalla y los vecinos se explotaban unos a otros. La Biblia nos dice que la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia, y que toda imaginación de los pensamientos de los corazones de los hombres era continuamente solo mala. Dios vio que la maldad del hombre había aumentado en la tierra y que toda carne había corrompido su camino. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y se entristeció en su corazón. Decidió destruir de la faz de la tierra al hombre que había creado, así como a los animales, reptiles y aves del cielo. Pero hubo un hombre que encontró gracia a los ojos de Dios. Ese hombre era Noé. Noé fue justo y recto entre sus contemporáneos y caminó con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios eligió a Noé para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad y le dio una misión especial: construir un arca para salvar a su familia y los animales del diluvio que vendría sobre ellos. El arca era un barco especial, diseñado por Dios para resistir las aguas del diluvio. Medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo era la medida desde el codo hasta la punta del dedo, aproximadamente 18 pulgadas. Esto significa que el arca medía aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Tenía 3 pisos, con varias divisiones interiores y una ventana en lo alto de un codo. Tenía una puerta lateral que solo Dios podía abrir y cerrar. Estaba fabricada en madera de gofer, que era una madera resistente e impermeable.
Fue cubierta con brea por dentro y por fuera para evitar infiltraciones. Tenía capacidad para albergar aproximadamente 40.000 animales de diferentes especies, así como comida y agua suficiente para ellos y la familia de Noé. Era una obra maestra de la ingeniería naval y un símbolo de la gracia y misericordia de Dios. Noé tardó cerca de 120 años en construir el arca, siguiendo las instrucciones de Dios. Durante ese tiempo, también predicó a sus contemporáneos, advirtiéndoles del diluvio venidero y llamándolos al arrepentimiento, pero nadie escuchó a Noé y continuaron viviendo como si nada fuera a suceder. Se burlaron de Noé y lo consideraron loco y fanático. No creían que Dios juzgaría el mundo con agua, ya que nunca había llovido sobre la tierra. No sabían que se abrirían las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos, y que las aguas cubrirían toda la tierra. No sabían que el día del Señor vendría como un ladrón en la noche y que serían sorprendidos. No sabían que solo había una esperanza de salvación: entrar en el arca por fe. Finalmente llegó el día en que Dios dijo a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 pares, el macho y su hembra, pero de los animales impuros, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 pares, macho y hembra, para mantener viva la semilla sobre la faz de toda la tierra. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de la faz de la tierra a todos los seres que he creado». Génesis capítulo 7, versículos 1 al 4. Noé obedeció a Dios y entró en el arca con su familia y los animales que Dios le ordenó. Tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra. En el día designado por Dios, se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas de los cielos. Y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas prevalecieron y aumentaron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas prevalecieron enormemente sobre la tierra, y cubrieron todos los montes altos que había debajo de todo el cielo. 15 codos por encima de los montes prevalecían las aguas, y los montes fueron cubiertos. Y murió toda carne que se movía sobre la tierra, tanto de aves como de ganado, de animales salvajes, de todos los seres que se arrastran sobre la tierra, y de toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento del espíritu de vida en sus narices, todo lo que estaba en tierra firme, murió. Así fue destruida toda criatura que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, desde los reptiles hasta las aves del cielo. Fueron extinguidos de la tierra, y solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Génesis capítulo 7, versículos 11 al 23. Noé y los que estaban con él en el arca permanecieron aislados del mundo durante 150 días mientras las aguas cubrían la tierra. Pero Dios no se olvidó de Noé y envió un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y cesó la lluvia del cielo. Y las aguas retrocedieron sobre la tierra. Y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y el arca reposó en el 7º mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas continuaron disminuyendo hasta el 10º mes. En el 10º mes, en el primer día del mes, aparecieron las cimas de los montes. Génesis capítulo 8, versículos 1 al 5. Noé esperó otros 40 días y abrió la ventana del arca que había hecho, y soltó un cuervo que salió yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas habían bajado de la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posar el pie y volvió a él en el arca, pues las aguas aún cubrían la superficie de toda la tierra. Y él extendió su mano, tomó la paloma y la trajo de vuelta al arca.
Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él al atardecer. Y he aquí que en su pico había una hoja fresca de olivo. Así, Noé supo que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y soltó la paloma, pero ella no volvió más a él. Génesis capítulo 8, versículos 6 al 12. Entonces Noé retiró la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Y en el año 601, en el primer mes, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Noé retiró la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra estaba completamente seca. Entonces Dios habló a Noé, diciendo: «Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, tanto aves como ganado, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, hazlos salir contigo, para que se dispersen por la tierra, sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra». Y salió Noé, y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus familias, salieron del arca. Génesis capítulo 8, versículos 13 al 19. Entonces Noé construyó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo en su corazón: «No maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo hice. Mientras dure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán». Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor estarán sobre toda bestia de la tierra y sobre toda ave del cielo, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados, todo lo que se mueve y vive será para vuestro alimento, todo os he dado como la hierba verde. Pero la carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Ciertamente demandaré vuestra sangre, la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de cada uno de su hermano, demandaré la vida del hombre. Quien derrame sangre de hombre, por hombre su sangre será derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Pero fructificad y multiplicaos, poblad la tierra en abundancia y multiplicaos en ella». Génesis capítulo 9, versículos 1 al 7. Y Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: «He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, tanto aves como ganado y todo animal de la tierra con vosotros, con todos los que salieron del arca, sí, con todo animal de la tierra. Y establezco mi pacto con vosotros, que nunca más será destruida toda carne por las aguas del diluvio, y que nunca más habrá diluvio para destruir la tierra». Y dijo Dios: «Esta es la señal del pacto que hago entre mí y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones eternas. Mi arco he puesto en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando yo traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco en las nubes. Entonces recordaré mi pacto, que está entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y las aguas no se volverán más en diluvio, para destruir toda carne. El arco estará en las nubes, y yo lo veré para recordar el pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra». Y dijo Dios a Noé: «Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra». Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. El arco iris es el símbolo del pacto de Dios con Noé y toda la creación. Es un recordatorio de la fidelidad y bondad de Dios, que no abandona a la humanidad,
sino que ofrece una nueva oportunidad para comenzar. Es una promesa de que Dios nunca más destruirá el mundo con agua, sino que preservará la vida en la tierra. Es una esperanza de que Dios tiene un plan para restaurar todas las cosas y que un día hará todas las cosas nuevas. Es una gracia que Dios nos ama y ha enviado a su Hijo Jesucristo, que es el arco iris de nuestra salvación. Y así termina la historia del diluvio y comienza la historia de Noé y sus descendientes, que poblaron la tierra y formaron las naciones. Pero esa es una historia para otro video. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale un like y deja tu opinión en los comentarios. Esto hace que el video alcance más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Dios, la palabra bíblica. Dios, la palabra bíblica. Tu canal favorito. Dios, la palabra bíblica. Dios, la palabra bíblica. Tu canal favorito.